un dreadnought Sorgan, mientras el Prometeo atravesaba el velo del espacio. Sorgan, una sensación de propósito sombrío impregnaba la nave. Eran un lobo solitario en un bosque de enemigos lejos de apoyo o refuerzo. Su misión era una de interrupción para atacar en puntos críticos del complejo militar industrial IJ. Y así el caos a su paso, su primer objetivo era un depósito de la flota Sorgan, donde una parte del poder naval de Gemes estaba anclado para reequipamiento y reabastecimiento de combustible. El Prometeo cayó sobre la estación desprevenida como un relámpago. Las rondas del cañón de riel atravesaron cascos y convirtieron las naves de desembarco en breves florecientes bolas de fuego. La lanza de partículas barrió a través de los vastos nacimientos del depósito, dejando ruinas destrozadas a su paso. En cuestión de minutos, un enlace clave en la cadena de suministro, Ihan se redujo a un campo de escombros a la deriva. Escenas similares se desarrollaron cuando el Prometeo atacó un objetivo tras otro, refinería vital para los reactores de fusión Sorgan, un astillero rodeado de cruceros de batalla, medio completos, un relé de comunicación que dejó a un sector entero aislado de los acaparadores de Eimes. Pero incluso cuando la nave se lanzaba de un sistema a otro, su tripulación sabía que su suerte no podía durar para siempre. En una luna sin nombre, un comandante Sorgan, alerta, vislumbró al Prometeo mientras levantaba un depósito de suministros corriendo hacia su comunicador. El comandante envió una alerta de máxima prioridad a través de toda la red de batalla. Hishman, una nave de guerra humana, arrasaba a través de su espacio, dejando destrucción en su camino, la hegemonía que durante tanto tiempo no había sido desafiada. Se encontró enfrentando un ataque de la más inesperada de las fuentes, mientras los informes de la acción del Prometeo se extendían. El liderazgo, Sor convocó una sesión de emergencia. Se dio la orden, la nave humana debía ser perseguida y destruida. A cualquier costo, se pondría en juego todo el poder de la Hemonia, pero incluso cuando las flotas Sorgan comenzaron a movilizarse, los susurros de los éxitos de Prometeo ya se estaban esparciendo entre los pueblos oprimidos de la galaxia. Se había plantado una semilla de desafío que pronto florecería en las llamas de la rebelión abierta. La cadena de ataques devastadores Prometeos envió ondas de choque a través del liderazgo gemonés. La noción de que una sola nave tripulada por una especie previamente descartada pudiera provocar tal caos era inconcebible para los comandantes Sorgan. Su complacencia dio paso a una alarma creciente a medida que los informes de las acciones de Prometeo seguían llegando. En la gran sala de guerra Sorgan, un vasto mapa estelar holográfico dominaba la cámara. Los iconos rojos florecieron en la pantalla, cada uno marcando una vista de la obra de Prometeo. El almirantazgo Sorgan reunido observó con incredulidad cómo las vulnerabilidades de su imperio quedaban al descubierto. «Esto no se puede permitir que continúe», gruñó el almirante Sona. El más antiguo de los oficiales reunidos envió a la séptima flota al sector 29 Alfa para encontrar esta nave humana y eliminarla. Órdenes similares resonaron en toda la hegemonía mientras la máquina militar Sorgan entraba en acción. Los grupos de batalla fueron desviados de sus rutas de patrulla. Los escuadrones de cazadores asesinos de élite fueron despertados de sus bases, e incluso los destructores de Gemes Oma, inmensas naves, erizadas con suficiente potencia de fuego para reducir la superficie de un planeta a una explosión fundida, fueron puestas en plena preparación en el puente del Prometeo. La capitana Ixa a observar la pantalla táctica con una sombría satisfacción. Cada destello rojo significaba un ataque exitoso contra la hegemonía, otro en su armadura aparentemente impenetrable, pero sabía que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Era solo cuestión de tiempo antes de que todo el peso de la flota Sorgan fuera ejercido contra ellos. «Capitán, estoy captando un aumento de conversaciones en la red de comunicaciones Sorgan», informó Lena Sova, el oficial de comunicaciones de la nave. «Están movilizando una parte significativa de su flota para cazarnos Hila, caminando con la cabeza y presionada la mandíbula. Entonces será mejor que nos escabullamos». El timón fijó un rumbo hacia la nebulosa curiana.
Veamos si podemos librarnos de nuestra persecución. En esa sopa estelar, mientras el Prometeo arrasaba el espacio Sorgan, la disrupción que dejaba a su paso comenzó a tener consecuencias más amplias en una docena de mundos. La repentina ausencia de patrullas Sorgan y naves de suministro fue notada por las poblaciones oprimidas. Comenzaron a circular susurros sobre una nave humana solitaria que se atrevió a desafiar el poder de los Haim en los rincones oscuros de los tableros espaciales y en las salas traseras de las células de resistencia. La leyenda del Prometeo hizo crecer la idea de que la hegemonía aparentemente invencible podía ser vulnerable, que su gobierno no era una conclusión inevitable. Encienda la chispa de la esperanza entre las especies oprimidas de la galaxia. Sintiendo el cambio en los vientos galácticos, el capitán Hiela tomó una decisión audaz. En los breves momentos de calma entre ataques, el Prometeo comenzó a acercarse a grupos de resistencia conocidos, ofreciéndoles datos tácticos y promesas de apoyo si se alzaban contra los opresores Sorgan en los astilleros de Sorgan. Ocupi, Faya Prime, esclavizó a los ingenieros comenzando a sabotear sutilmente. Las naves que se vieron obligados a reparar en el mundo minero de Quar II. Los trabajadores organizaron sindicatos clandestinos y se prepararon para una huelga general, y en una docena de otros planetas, los combatientes de la resistencia almacenaron armas y planearon el día de su levantamiento. La hegemonía, tan enfocada en destruir al Prometeo, no se dio cuenta de la tierra que se estaba gestando. Una rebelión bajo sus pies. La nave humana se había convertido en un catalizador, un símbolo de desafío, que estaba despertando una larga sed de libertad latente a través de las estrellas. Mientras el Prometeo se agachaba y se abría paso entre las flotas Sorgan que lo buscaban, la forma de un conflicto mayor estaba comenzando a surgir. Lo que había comenzado como un solo acto de desafío humano estaba a la cúspide de evolucionar hacia una revolución, a gran escala. La pregunta era si el Prometeo podría sobrevivir lo suficiente para ver los frutos de su trabajo en la vasta extensión del espacio. Sorgan, las llamas de la rebelión comenzaron a encenderse y propagarse inspiradas por las audaces acciones del Prometeo. Especies subyugadas durante mucho tiempo se levantaron contra sus opresores en Faya Prime. Si las naves Sorgan saboteadas vacilaron al dejar sus nacimientos cayendo presa de las armas vengativas de los rebeldes. Los astilleros se convirtieron en un microcosmos del caos que se extendía con grupos de tropas Sorgan que luchaban batallas desesperadas contra la marea de la revolución. La escena se reflejaba en 100 mundos, mineros que dejaban sus herramientas y tomaban las armas, soldados esclavos que apuntaban sus armas contra sus antiguos amos, espías y sabots que atacaban una infraestructura Sorgan clave. 1000 pinchazos de desafío unidos por el símbolo del Prometeo amenazaban con desangrar la hegemonía. La respuesta Sorgan fue tan rápida como brutales bombardeos. Orbitales ciudades rebeldes reducidas a cenizas. Poblaciones enteras fueron acorraladas para ejecuciones masivas que los Gemes temían. Legiones ejecutoras mantenidas durante mucho tiempo en reserva para una crisis como esas fueron desatadas sobre la galaxia en medio de esta tormenta de fuego. El Prometeo continuó su campaña de ataques estratégicos. La capitana Ixa y su tripulación sabían que su nave se había convertido en algo más que un activo militar. Era una idea, un faro de esperanza en la oscuridad de la tiranía Sorgan. A medida que las noticias de cada victoria del Prometeo se extendían a través de las redes rebeldes, los cansados combatientes se animaron al ver la elegante nave humana cortando el vacío, siempre un paso por delante de los cazadores. Sorgan se convirtió en un punto de reunión. Una promesa de que la hegemonía podría ser derrotada. Pero incluso el Prometeo no pudo evadir la red Sorgan para siempre. En la nebulosa Quiriana, un trío de destructores, Omega Sorgan, lograron encerrar a la nave humana. La nebulosa. Los gases arremolinados interferían con los sensores y las comunicaciones, convirtiendo el enfrentamiento en un juego mortal de la gallina ciega en el puente Prometeo.
Las luces rojas destellaron mientras sonaban las bocinas de advertencia. La nave se estremeció bajo el impacto de los casi accidentes. Los destructores Sorgan se acercaban para matar. Los escudos al 30% gritaron: «Canta sobre la guarida de batalla. La armadura trasera se está doblando». Hila apretó los dientes. Su mente corrió contra el Prometeo. Era poderoso, pero incluso en eso no podía ir de tú a tú con 3 destructores Omega simultáneamente. Lena, algo en las comunicaciones, preguntó, esperando contra toda esperanza una ventaja. Soba negó con la cabeza y luego hizo una pausa, presionando una mano sobre su auricular. Espera. Estoy captando una transmisión. Es débil, pero es una frecuencia rebelde, Eila. El corazón dio un vuelco. Lo atravesó por el puente. Los altavoces crepitaron al cobrar vida. Prometeo, esta es la armada libre de Fan que tenemos tu espalda. Agárrate fuerte. Unos momentos después, una descarga de torpedos de alto rendimiento estalló desde las profundidades de la nebulosa, chocando contra los flancos de los destructores Sorgan. Mientras los gigantes se tambaleaban, una flotilla de naves con grilletes de arrastre emergió de la niebla estelar, naves rebeldes improvisadas con tecnología. Sorgan robada y transportadores civiles reacondicionados. Era un ensamblaje desorganizado. Pero en ese momento fue la vista más hermosa que Yela había visto jamás. Las naves rebeldes pululaban los destructores atrayendo su fuego y ganando tiempo precioso para que el Prometeo se desenganchara y se escabullera. Aunque las naves rebeldes pagaron un alto precio con muchos consignados al vacío, su sacrificio no fue en vano. El Prometeo había sobrevivido para luchar otro día y la leyenda de el espíritu indomable solo crecería tras la batalla de la nebulosa. Los susurros llegaron al Prometeo. De una tormenta que se avecinaba, varias facciones rebeldes se estaban uniendo, poniendo en común sus recursos y coordinando sus acciones. La revolución ad hoc se estaba fusionando en algo más, una verdadera alianza decidida a romper el control de los Seimes de una vez por todas, y en el centro de todo estaba el Prometeo, la nave que había iniciado el incendio, el símbolo de lo que se podía lograr cuando los oprimidos se atrevían a ponerse de pie y luchar en un sistema estelar distante, lejos de las miradas indiscretas de Soran. La flota rebelde se reunió, naves de 100 diseños y una docena de especies flotaban en formación, unidos por un propósito común en el corazón del conjunto. El Prometeo brillaba como una espada pulida lista para la zambullida final en el puente Prometeo. El capitán Ixa inspeccionó el brazo rebelde Meta en la pantalla de visualización. Era una fuerza diferente a cualquier otra en la galaxia. Había visto en milenios una unión de los desposeídos y los desafiantes unidos por el sueño compartido de un futuro libre de la tiranía de los órganos. Mientras Hila se preparaba para dirigirse a la flota, no pudo evitar reflexionar sobre el largo camino que los había traído hasta aquí. El Prometeo había sido forjado como una apuesta desesperada, un último esfuerzo para salvar a la humanidad del avance inexorable. Pero en el crisol de la batalla, se había convertido en algo más, un catalizador para un levantamiento en toda la galaxia. Este es el capitán Yela. A todas las naves comenzó su voz firme y clara. Hoy estamos al borde de la historia. Hoy damos un golpe por la libertad que resonará en las estrellas. La hegemonía Sorgan se cree invencible, pero aún tienen que enfrentar el poder total de una galaxia unida. Dejémosles mostrar el error de sus caminos. Un coro de vítores y gritos de guerra alienígenas resonó en las comunicaciones, mientras los rebeldes flota preparada para el salto a Sorgan Prime. El corazón de la hegemonía era un movimiento arriesgado. El sistema de origen de los Sorgan era el sitio más fuertemente defendido en el universo conocido, pero también era la única manera de terminar verdaderamente el ciclo de opresión. La flota emergió del hiperespacio en los bordes de Sorgan Prime. Inmediatamente se encontraron con un muro de contactos hostiles, las filas masivas de la gran flota de Jaimes. El orgullo de la máquina de guerra Sorgan se alineó contra ellos, un grupo de relucientes naves de guerra que se extendían hasta donde los sensores podían detectar. La batalla se enfrentó.
Una tormenta de rayos de energía punzantes y misiles en cascada salvaron a las naves rebeldes, aunque superadas en potencia de fuego, lucharon con una ferocidad desesperada nacida de siglos de opresión. Los cruceros Sorgan fueron invadidos por ágiles cazas rebeldes. Sus cascos fueron violados por ataques de embestidas suicidas de poderosos dreadnoughts. Intercambiaron caminos con HSIM robados. Fera el Vacío, Al Light, con el funeral pez de naves en ambos lados. En la vanguardia de la línea rebelde, el Prometeo bailó un ballet mortal. Su armamento avanzado abriendo un camino de destrucción a través de las filas. Sorgan, la nave humana, era un punto de reunión, un faro de esperanza en medio del caos de la batalla. Pero ni siquiera el Prometeo pudo contener la marea sola lentamente, inexorablemente, el peso de los números. Sorgan comenzó a decir, las naves Rebel, cayó a montones consignadas al frío. Abrazo del vacío en el puente Prometeo. Las luces de advertencia destellaron en rojo, mientras los informes de daños inundaban los escudos de la mierda, estaban fallando. Su armadura picada y llena de cicatrices por innumerables impactos, el capitán Sholot compartió una mirada sombría. Con su oficial ejecutivo, ambos sabían lo que había que hacer. El Prometeo tenía una última carta para jugar, un arma secreta que podía cambiar el rumbo, pero a un costo terrible. Iniciar el protocolo Ragnar, y él la ordenó con voz grave con firmeza. Transmitió a todas las naves rebeldes que se desacoplaran y se retiraran. A una distancia mínima segura, mientras el Prometeo se dirige hacia el corazón de la línea Sorgan. Su agujero comenzó a brillar con una luz siniestra en las entrañas de la nave. Una compleja serie de reactores de materia oscura giraron hasta alcanzar una masa crítica. Sus campos de contención se tensaron en los bordes. Las naves Sorgan, sintiendo la amenaza, arrojaron fuego al Prometeo, desesperadas por detenerlo antes de que fuera demasiado tarde, pero fue un esfuerzo feudal. La nave humana ardió y giró de proa a popa. Ahora era más que una simple embarcación. Se había convertido en una lanza llameante dirigida al corazón del poder Sorgan. En un destello de luz cegadora, el Prometeo detonó su núcleo de materia oscura, desatando una explosión cataclísmica que desgarró la estructura del espacio-tiempo. Mismo las naves Sorgan fueron vaporizadas por docenas, sus cascos atomizados por las inimaginables energías desatadas. La onda de choque se extendió en una hazaña de destrucción rodante, destrozando la formación de la gran flota y dejando solo restos a la deriva en su estela. En el silencio aturdido que siguió, las naves rebeldes reagruparon sus sensores esforzándose por penetrar el maelstrom de energía residual del Prometheus. No había señales, pero incluso mientras lloraban la pérdida de la valiente tripulación humana, los rebeldes sabían que su sacrificio no había sido en vano. La flota Sorgan estaba en ruinas, su aura de invencibilidad destrozada, sin posibilidad de reparación. El camino por delante todavía era largo y lleno de peligros, pero por primera vez en milenios el fin de la tiranía Sorgan estaba a la vista. El Prometeo y los valientes humanos que lo tripulaban habían encendido la chispa. Ahora le tocaba al resto de la galaxia avivar las llamas de la libertad. Tras la batalla de Sorgan Prime, la galaxia contuvo la respiración. La carga sacrificial del Prometeo había roto la espalda del poder militar de los Heimes, pero el aparato de opresión perfeccionado durante milenios no se derrumbaría de la noche a la mañana. En 1000 mundos, las fuerzas rebeldes presionaron para hacer retroceder a las desmoralizadas y desorganizadas guarniciones Sorgan. Los levantamientos se estallaron en planetas que nunca habían conocido un día de libertad. La esperanza encendida por el Prometeo se expandió como un reguero de pólvora, pero la élite Sorgan, aunque tambaleándose, se aferró al poder con el agarre desesperado de un hombre que se ahoga en los sistemas centrales de los Hijones. Arremetieron con represalias viciosas, dando ejemplo a poblaciones enteras para intimidar al resto hasta que se rindiera. Era una época de caos, y tras un levantamiento de heroísmo desesperado y atrocidad brutal, los rebeldes, unidos en un propósito pero dispersos en cultura y credo,
lucharon por forjar un camino común hacia adelante. Surgieron facciones, algunas abogando por una política de no mercy hacia los Sorgan, otras pidiendo reconciliación y una transición medida del poder sin la amenaza singular de Lemonia para unirlos. Al parecer, la frágil alianza podría fragmentarse y colapsar. Fue en esta época turbulenta que la leyenda del Prometeo y su tripulación creció hasta proporciones casi míticas en las tabernas y salas de reuniones de 100 mundos. Se contaban historias sobre la valentía del capitán Ia, sobre el indomable espíritu humano que había encendido las llamas de la rebelión, pero fue más que solo historias. El ejemplo que dio el Prometeo tuvo un impacto tangible. Las reuniones de líderes rebeldes, que alguna vez estuvieron teñidas de sospecha y viejas hostilidades, ahora invocan el recuerdo de los caídos, héroes como un recordatorio de lo que habían sacrificado por el sueño de una galaxia libre. Lentamente y con mucho trabajo, un nuevo orden comenzó a tomar forma. Un consejo de razas, cada una igual ante la ley, trabajando juntos para desmantelar las estructuras de la opresión. Sorgan, y construir un futuro de cooperación y respeto mutuo, no fue una unión perfecta. Las viejas heridas y los prejuicios no se podían borrar de la noche a la mañana, pero fue un comienzo, una base sobre la que se podía construir una paz duradera a medida que la marea de la liberación barría la galaxia. El destino de los Sorgan se convirtió en un punto de feroz debate. Algunos pedían su exterminio total, una purga de la mayor plaga de la galaxia. Otros, conscientes de lo cerca que habían estado todos de sucumbir al ciclo de violencia, abogaban por un enfoque más moderado. Al final se llegó a un compromiso: el liderazgo Sorgan, aquellos que habían perpetuado los sistemas de opresión y crueldad, fueron llevados a juicio ante un tribunal galáctico. Pero el pueblo Sorgan, los innumerables civiles y reclutas que habían vivido bajo el yugo de la hegemonía, recibieron una oportunidad de redención. Los mundos Sorgan fueron puestos bajo la administración del nuevo Consejo Galáctico. Sus recursos e infraestructura fueron aprovechados no para la conquista, sino para la reconstrucción y la restitución. A los niños Sorgan se les enseñó la verdad de su historia, los crímenes de sus antepasados, y se les dio la oportunidad de forjar un nuevo camino. Sería un largo camino sembrado de trampas y reveses, pero por primera vez en la memoria viva, la galaxia tuvo esperanza, y a pesar de todo, la leyenda del Prometeo perduró. Aunque la nave en sí desapareció, destruida en un resplandor de gloria desafiante, su legado sobrevivió. Los embajadores humanos, una vez vistos como curiosidades de un mundo atrasado, ahora se encontraron bienvenidos como invitados de honor y mediadores de confianza. La historia del Prometeo de los pocos audaces que se habían atrevido a desafiar a un imperio se convirtieron en una piedra de toque para una galaxia renacida en los relucientes salones de la nueva capital. Galáctica. Se erigió un monumento a la tripulación caída, un testamento a su sacrificio y un recordatorio del precio de la libertad. En cuanto al propio Prometeo, abundaban los rumores. Algunos afirmaban haber visto una nave fantasma revoloteando a través de la nebulosa del borde exterior. Un guardián fantasma, vigilando el incipiente nuevo orden. Otros susurraban que los planos de la nave habían sobrevivido. Pasó de un grupo rebelde a otro, una promesa de que si surgiera la necesidad, se podría construir un nuevo Prometeo para defender la libertad de la galaxia. Pero ya fuera real o imaginario, el impacto de esa nave y su tripulación. Valiant no podía ser. Exagerado en un G-Alexi, había conocido solo la fría e inquebrantable bota de la opresión. Habían reavivado el fuego de la esperanza. Habían recordado a los dispersos pueblos de las estrellas que la unidad era fuerza que incluso el imperio más invencible podría ser puesto de rodillas por la voluntad indomable de seres libres. La galaxia nunca sería la misma, y por eso estaría por siempre en deuda con una nave y los valientes humanos que la tripulaban. El Prometeo se había ido, pero su espíritu, el espíritu de desafío y coraje frente a dificultades abrumadoras, perduraría mientras hubieran quienes estaban dispuestos a ponerse de pie y luchar por lo que era correcto. Al final,
Ese era el verdadero legado del Prometeo. No era una nave, sino una idea que había cambiado el curso de la historia galáctica y que seguiría inspirando a generaciones aún no nacidas. Una idea tan simple como poderosa, que incluso en los tiempos más oscuros siempre había esperanza, siempre que quienes hubieran sido lo suficientemente valientes para iluminar el camino.